Inversores, bienvenidos. Hoy les traigo esta gran acción que es Homex. Bueno, sé que ustedes ya la conocen. A lo mejor recuerden el dicho de que se dice todo a Homex. Bueno, hoy hablaremos sobre esta acción, ya que es muy buena, pero los inversionistas no le tienen confianza por toda la corrupción que ha tenido esta acción. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre eso. Bueno, Homex Corporation es una empresa mexicana de construcción de viviendas que fue fundada en 1989. Durante los primeros años, la empresa tuvo un gran éxito y se expandió rápidamente, llegando a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores en el año 2004. Sin embargo, a partir de la crisis económica mundial del 2008, Homex comenzó a tener problemas financieros. La empresa se había expandido demasiado rápido y había adquirido una gran cantidad de deuda para financiar su crecimiento. Además, la caída del mercado inmobiliario en Estados Unidos, uno de los dos principales mercados, afectó negativamente sus operaciones. A pesar de estos problemas, Homex continuó expandiéndose y construyendo viviendas en México y en otros países de Latinoamérica. En el 2012, la empresa se convirtió en la primera constructora de viviendas mexicana en cotizar en la bolsa de New York. Sin embargo, en el 2013, Homex fue acusada de fraude por la Comisión de Valores de Estados Unidos. Según la SEC, Homex había inflado sus ingresos y ganancias entre el 2010 y el 2013, lo que había llevado a que sus acciones fueran sobrevaloradas en la bolsa de Nueva York. Como resultado de estas acusaciones, la Bolsa de Nueva York suspendió la cotización de acciones Homex en mayo del 2014. La empresa también fue multada por la SEC, y sus directivos enfrentaron cargos criminales en México. En 2015, Homex se declaró en bancarrota y suspendió todas sus operaciones. La empresa había construido más de 500,000 viviendas en México y en otros países, pero dejó a miles de compradores sin recibir sus casas. La historia de Homex es un ejemplo de cómo el crecimiento desmedido y la falta de ética empresarial pueden llevar a la caída de una gran empresa. Esa fue la corrupción solamente en Estados Unidos. Oiga, ahí les va la mexicana. Bueno, Homex en México también fue la empresa mexicana de construcción de viviendas y ha sido acusada de corrupción en varios casos en México. Algunos de los casos más destacados son los siguientes: el soborno a funcionarios públicos en el 2017. La Fiscalía General de la República en México acusó a Homex de sobornar a funcionarios públicos de gobierno de Chihuahua para obtener contratos de construcción de viviendas. Según la FGR, Homex pagó más de 60 millones de pesos en sobornos entre el 2012 y el 2014. Los directivos de Homex fueron arrestados y enfrentaron cargos por corrupción, uso de la empresa fantasma en el 2014. La Auditoría Superior de la Federación en México encontró que Homex había utilizado empresas fantasma para obtener contratos de construcción de vivienda. Según la ACF, Homex había creado empresas ficticias para presentarlas como contratistas y así obtener contratos sin competencia. La ACF también encontró irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la construcción de viviendas. También tuvo incumplimientos en sus contratos. Además de la corrupción, Homex ha sido acusada de incumplimiento de contratos y dejar a miles de compradores sin recibir sus casas. En el 2015, cuando la empresa se declaró en bancarrota, se estima que dejó a más de 100,000 compradores sin recibir sus viviendas. Estos casos de corrupción y malas prácticas empresariales por parte de Homex han afectado no solo a los compradores de vivienda, sino también a la imagen y a la credibilidad de la empresa en México y en el extranjero. Como te digo, esta empresa ya es buena, pero ya los inversionistas ya no confían en ella. Pero eso no quiere decir que sea mala. El problema es que como ya nadie confía en la empresa, ya sus acciones ya no valen, ya solamente valen centavos. Pero bueno, yo también te voy a decir, yo también cuando me ha sobrado unos centavos, algunos pesos, los he invertido en Homex.
porque, bueno, ya no es tan volátil porque no tiene mucho volumen. Si te has dado cuenta, casi siempre ronda entre los 2 centavos o algo así, pero sí sube algo de valor siempre sus acciones. Aunque algunas veces ha subido un poco más de valor, yo pienso que esta acción es muy especulativa. Hay que tener mucho cuidado al invertir en ella, pero como te digo, no es mala, solamente ha perdido la confianza de los inversionistas. Pero bueno, lo que me he dado cuenta en esta acción, que este año no tiene casas construidas. Solamente las de los años pasados están cobrando los intereses y todo eso. Pero este año apenas están en construcción. Bueno, vamos a checarlo más adelante a ver cómo va su análisis técnico y el fundamental. Pero recuerda, ten mucho cuidado con esta acción. Y bueno, si tienes un dinero que quieras invertir, que estés dispuesto a perder, podrías invertir aquí en Homex. A lo mejor a largo plazo podría subir un poco su precio y tengas una ganancia un poco más significativa. Bueno, vámonos a su análisis fundamental. Ya estamos aquí en el análisis fundamental de grupo Homex. Bueno, este video lo grabo el día lunes 20 de marzo. Vemos que hoy la bolsa de valores no trabajó, pero esto cerró el día viernes. Cerró en 0.023 centavos, como lo vemos aquí. Igual vemos que el día jueves igual cerró en lo mismo y abrió en 0.022 centavos. Va que va. Son solamente 2 centavos. Esta acción es muy barata, pero vamos a ver si encontramos algo que nos llame la atención. Aquí vemos que ya habían dejado sus órdenes de compra para este día martes. Vemos que están vendiendo en 0.022. Quieren comprar 80,000 acciones y quieren vender en 0.023 751,200 acciones. Va que va. Vamos a ver aquí el rango diario. El rango diario ha estado en un precio bajo del 0.022 centavos y el precio máximo ha estado en 0.023 centavos. Y también aquí vemos a lo largo de un año ha tenido un precio el más bajo de 0.020. Es el más bajo. 0 y el más alto es de 0.046 centavos. Va que va. Vemos aquí también el volumen. El volumen a un mes tiene 158,979 acciones en compra y venta. A lo largo de 3 meses ha tenido 747,722 acciones. El precio de la acción en el mercado es de 179,000 millones. Ok. No tiene, bueno, sí vale mucho la empresa, pero como te digo, es una empresa buena, solamente que por todo lo malo que le ha pasado, esto ha ido en caída. Aquí vemos el beta. El beta es una métrica que se utiliza para saber si una acción es volátil y riesgosa. Si el beta es mayor al número 1, es muy volátil y riesgosa. Siempre la queremos entre el 0.50 o menos, si se pudiera. Aquí vemos que está en el 0.16. O sea que aquí nos muestra que esta acción no es muy volátil ni riesgosa. Y si nos damos cuenta que no fluctúa mucho su precio. O sea que si no es volátil ni riesgosa. Aquí vemos el P-Ratio. El P-Ratio es una métrica que se utiliza para saber si una acción está cara. Bueno, si está sobrevalorada. Aquí vemos, más o menos yo me he dado cuenta que es entre un número 10 y un número 20. Si se pasa del número 20, la acción está sobrevalorada. Si está menos del 10, está muy barata. Y aquí nos damos cuenta que es del 0.07. Esta acción cotiza a un precio muy barato. Va que va. Aquí vemos el BPA. Bueno, aquí creo que nos marca mal el BPA. El BPA nos marca el 0.33. Y bueno, la acción no vale ni eso, solamente que esté trabajando en pérdida. Aquí vemos la fecha de beneficios, es el 30 de abril. Bueno, es cuando nos entregarían su reporte. Vamos a ver vamos a ver si encuentro el reporte y se lo subo a Facebook. Va que va. Bueno, también no entrega dividendos y no tiene precio objetivo. Igual aquí traté de buscar a ver si los analistas la vienen siguiendo. Pero por el momento los analistas de Yahoo Finance no la siguen. O sea que sí, les digo que es un poco volátil y también es muy buena acción. Yo les recomendaría, si quieren así, serían Fibras o la acción de ARA, ya que tiene mejores beneficios. Aquí vemos que también
Bueno, aquí vemos que los accionistas todavía la tienen. Eso es bueno, ya que sí tienen estas acciones. Aquí vemos principales accionistas institucionales. Va que va. Aquí vemos que está Investing, Dynamic Income. Aquí vemos que tiene muchas acciones. El accionista mayoritario sería este de Brands International Small Cap. Va que va. Este sí tiene invertido mínimo sus 6 millones. Eso es bueno, porque vemos que siguen creyendo en la empresa. Como les digo, no es una empresa mala, solamente que la corrupción la ha destruido. Pero aquí seguimos viendo cómo aquí todavía tiene participaciones en algunos fondos. Pero bueno, vamos a ver cómo va en su análisis técnico, a ver cómo va a largo plazo y a corto plazo. Bueno, vamos allá. Ya estamos aquí en su análisis técnico de la acción de Homex. Bueno, aquí vamos a checarla a ver cómo va a corto plazo. O bueno, a corto plazo nos está marcando que sí va en caída ahorita. ¿Vale? Aquí nos está marcando una caída. Pero recuerden, esto es a corto plazo. Y también esta acción no fluctúa mucho su precio. Más o menos ha estado entre el 0.02 o el 2.023. O sea que casi no fluctúa mucho su precio. Vamos a verla a largo plazo. Y bueno, vemos a largo plazo que igual lleva una tendencia bajista. Aquí está la línea, la amarilla es la de 200, la verde la de 100 y 50 la morada. Vale, vamos en tendencia bajista a largo plazo. Pero podría cambiar en algún momento. Vamos a verlo más para acá atrás. En su mejor momento estuvo en 91 centavos. Bueno, en 0.091. Que fue en el 2001, como en septiembre, más o menos. Tuvo una gran subida. Esto es lo que a lo mejor yo esperaría. Si tú compras una acción, a lo mejor esperarías un momento de estos. Cuando llegue a subir así. Para que puedas vender y tener una gran ganancia. Ya que sí se puede. Yo también a veces le he ocupado. Cuando me sobran algunos pesos, le he metido a Homex cuando la puedo comprar. ¿Vale? Y tratar de venderla un poco más cara. Esta acción sí es muy especulativa. Pero podrías tener alguna ganancia. Pero si te quisieras aventar a los bienes raíces, mejor buscarías una fibra o a lo mejor la acción de ARA. Tiene mejores fundamentales y son menos riesgosas que esta. Pero si tuvieras un dinero que te sobrara, hay unos pesillos, a lo mejor sí le invertiría para ver si te ibas a una ganancia a un poquito más de largo plazo. Aquí vemos las bandas de Bollinger, que solamente hemos ido en caída. Casi no ha topado nunca sus resistencias las más altas. Nomás ha tocado la resistencia de en medio y ha caído. Esto no es bueno, ya que, pues sí, no tiene mucho crecimiento. Pero te digo, la acción no es mala, solamente que sí tiene una mala administración. Pero aquí vemos, vamos a ver el Parabolic SAR. Ouch. Bueno, aquí vemos que llevamos unos días de subida en el Parabolic SAR. Llevamos como una semana, más o menos 7 días de subida. Pero si vemos aquí, estamos desde noviembre en caída. Desde noviembre hasta ahorita. Llevamos más de 5 meses de caída que nos marca el Parabolic SAR. Eso no es bueno. Pero sí les digo que tiene unas ventajas de que luego sube. Y sí puedes ganar un poco de dinero. Pero también necesitas tener este dinero que lo tengas dispuesto a perderlo. Ya que esta acción es así muy volátil al aspecto de que no sube mucho dinero. Bueno, aquí vamos a ver el Super Trend. Para que suba el Super Trend más o menos tiene que llegar a este precio que es el 0.025 centavos para que empiece una pequeña tendencia alcista, ¿vale? Pero, bueno, ahorita vemos que estamos en picada, ahora sí que estamos en tendencia bajista. Bueno, vamos a checar, lo más importante que a mí me gusta sería el estocástico y el MACD. Aquí vemos el estocástico que está aquí en la parte de arriba, lo morado, que sí tiene muchas entradas y salidas. Muchos traders lo ocupan para hacer aquí el trading diario, ya que sí les digo que la acción así lo permite. Tiene muchas subidas y bajadas, pero esas son ventas como en corto. Ahorita ahorita vamos en tendencia bajista. Tiene que llegar hasta acá abajo para la zona de compra. Pero posiblemente aquí vaya a subir, ya que aquí ya estamos a un precio muy bajo. No creo que caiga más. Y si llegara a caer, a lo mejor compraría para tenerla de especulación, pero solamente con dinero que tengo dispuesto a perder, ¿vale? Ya que saben que con un peso podrías comprar muchísimas acciones, ¿vale?
Va que va. Vamos a ver, aquí también el MACD nos marca caída. Pero bueno, sí es una caída todavía. Hay que esperar a ver qué pasa con esta acción. Solamente que llegaran algunos inversionistas que la llegaran a salvar, que tuviera una nueva administración, podría subir mucho. Pero por el momento es una acción de especulación. No es mala, eso sí te lo digo. Pero si quieres invertir en bienes raíces, pues yo sí te recomendaría mejor las fibras o tal vez la acción de ARA, ¿vale? Si quisieras invertir en esto. Pero si te sobran algunos centavos, si tú quisieras, podrías comprar. Pero recuérdalo, esta es una de especulación. Solamente venderías cuando ya tuviera un precio un poco más alto. Recuerda, estas acciones valen poco. Más o menos, si tú quisieras comprar 210 acciones, a lo mejor te gastarías como 5 pesos. Pero si un día subiera al 0.07 o 0.8, más o menos tú ya te ganarías al triple de lo que invertiste, ¿vale? Ganarías como 15 pesillos, más o menos, 17. Pero bueno, esta es una acción de especulación. Y bueno, muchísimas gracias por ver el video. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Bye.